Un nombre grabado en nuestros corazones con amor, respeto y nostalgia. Aquel que nos hizo despertar al amor de Dios Padre a través de la palabra, grabó profundamente la gracia del Señor en nuestro corazón y nos mostró el camino para avanzar solo por fe en el Espíritu Santo. Aquella que nos infundió la capacidad de la oración con ferviente pasión y amor, guiándonos para mantener la respiración de nuestro espíritu. Sin olvidar el amor de ambos hacia los hermanos, deseamos ser Manmin que actúa, se transforma y se convierte en el fruto de la nueva Jerusalén que tanto anhelaban. Pastor emérito, directora Bong-Nim Lee, gracias. Los amamos. Culto conmemorativo en memoria del pastor emérito Gerald Lee y directora de oración Bong-Nim Lee. Kenia es uno de los 55 países de África, una nación con diversas tribus y culturas. Posee paisajes naturales pintorescos y hábitats de diversa vida silvestre, donde se puede sentir la belleza de la naturaleza. Precisamente aquí en Nairobi, Kenia, se llevó a cabo un viaje misionero del 6 al 14 de noviembre para celebrar el culto del 25º aniversario en la iglesia Manmin, Nairobi. Tras recibir la oración de la pastora principal para un viaje próspero, el equipo misionero llegó a Kenia después de unas 20 horas de vuelo. En el aeropuerto, el pastor Caleb Moon y los miembros salieron a recibir al equipo. En los rostros de los hermanos se podía sentir el amor y el respeto. Hoy les compartimos las noticias del viaje misionero a África, donde las semillas del Evangelio de la Santidad plantadas por el pastor emérito han echado raíces, dando frutos abundantes y avanzando con fervor. África llena de frutos de transformación. El equipo misionero se dirigió a la iglesia para su primera actividad, la reunión con los obreros de la iglesia Manmin, Nairobi. Al llegar, Dios mostró un hermoso arco iris en el cielo. Los miembros reunidos participaron con gran expectativa por las bendiciones y la gracia que se derramarían durante esta misión. Ante los obreros de Nairobi y de las iglesias filiales, la expositora, pastora Myung Lee,
Transmitió el legado del ministerio del pastor emérito y de la directora, así como la corriente espiritual actual de la Iglesia Central. Los asistentes escucharon con atención, agradecidos de ser parte de la corriente espiritual de Manmin. La expositora nos instó a complacer y agradar a Dios, tal como lo hicieron el fundador de Manmin, Dr. Gerald Lee, el pastor Myeong-ho Jong, quien fundó la iglesia en Nairobi, y la directora Unin Lee, la madre de la oración. Ellos deseaban que nosotros seamos ardientemente fieles a Dios y entráramos a la Nueva Jerusalén. Estamos verdaderamente agradecidos. Me conmovió profundamente la palabra de la pastora Myung Lee hoy. Ella oró para que todos nos transformemos en verdaderos hijos de Dios. También nos habló del amor de la pastora principal hacia los miembros y su deseo de que incluso los débiles en la fe sean fortalecidos. Me emocionó especialmente el profundo amor que la pastora principal siente por los miembros de Kenia. Recibí gran gracia. A la mañana siguiente se realizó el seminario para pastores. Asistieron unos 350 líderes, incluyendo pastores de iglesias filiales y miembros de la Alianza Evangélica de Kenia. Y así pudimos sentir su anhelo por el Evangelio y la santidad. La atmósfera se abrió con una alabanza especial de la hermana Cecia Yang, ganadora del Gran Premio del concurso Alabanza Manmin 2025. La pastora Myung Lee testificó poderosamente que solo Jesús es nuestro Salvador bajo el tema del mensaje de la cruz. A pesar de que el seminario duró más de 3 horas, los asistentes escucharon con máxima concentración. Tras el mensaje, la pastora Myung Lee oró con el pañuelo poderoso y muchos pastores fueron sanados y glorificaron a Dios dando testimonio. Tenía un problema en el pie y mi estado no era bueno si caminaba mucho. Incluso esta mañana cuando vine aquí tenía dolor.
Pero cambió algo después de recibir la oración. Sí, después de la oración caminé por fe y ahora estoy muy bien. ¿Ya no tiene dolor? No, no tengo. Puedo incluso correr ahora. Tuve dolor en las costillas durante mucho tiempo. Incluso hoy al venir aquí el dolor era muy intenso, pero fui sanada tras recibir la oración. ¿Tiene dolor? No, no tengo dolor. Damos gloria a Dios que la sanó. He sufrido de hipertensión durante el último año y mis latidos cardíacos son muy fuertes y rápidos. Tomé varios medicamentos, pero no mejoraba. Además, mis piernas estaban hinchadas y tenía un dolor intenso. Cuando escuché que debía orar y arrepentirme, sentí algo poderoso, como una fuerza, y al clamar el nombre de Jesucristo durante la oración, el dolor desapareció. Ahora incluso estoy sudando y siento una gran fuerza en mis piernas. Antes no podía levantar las piernas ni caminar rápido. Pero tras la oración sentí como si algo se desatara de mis piernas y mi cuerpo. Y ahora me siento libre. He vuelto a mi vida normal. El Señor me ha sanado. Recientemente tuve una caída y me dolió la espalda. Ayer, mientras me trasladaba para venir aquí, tuve un dolor extremo, pero fui sana tras la oración. Ahora puedo inclinar mi cuerpo sin dolor en la espalda. Yo no podía ponerme en cuclillas para hacer mis necesidades en el baño. Incluso cuando empezó el seminario hoy fui al baño, pero no pude agacharme y salí llorando. Cuando la pastora Myung-Lee oró, sentí que podría hacerlo, así que corrí al baño para comprobarlo. No fui a hacer mis necesidades, sino a comprobar si podía agacharme y doblar mi cuerpo. Fui para confirmar si había sido sanada. El Señor me sanó. Sanidad de dolor de cuello. Sanidad trascendiente tiempo y espacio del dolor de manos y pies de su hija. Sanidad del dolor de espalda de 10 años de su esposa. Sanidad de dolor en la pierna. Mis manos estaban rígidas y tenía dificultad para doblar los dedos. Cuando la pastora Myung-Lee contó el testimonio del pastor emérito Gerald Lee siendo sanado por el poder de Dios, fui conmovida y me arrepentí ante Dios. Tras arrepentirme con lágrimas, la rigidez de ambas manos desapareció. Ahora mis dedos están libres. Exaltaré el nombre de Dios y compartiré su palabra. Yo tengo más de 100 años de edad y me dolían mucho las piernas por un problema. Mis piernas no estaban bien y sufrí un dolor intenso durante muchos años. También tenía dolor en el cuello, la espalda y de las rodillas desde hace mucho tiempo. Pero tras recibir la oración hoy, puedo caminar bien, incluso correr y ya no tengo dolor. Ahora no me duele. Camino muy bien, como pueden ver. Agradezco a Dios que me sanó. Gracias, Señor bueno. El mensaje de hoy fue muy poderoso e inspirador. Lo que se transmitió fue el verdadero evangelio y todo trataba sobre la cruz de Jesucristo. Agradezco a Dios que estén realizando este ministerio tan poderoso. El mensaje de la cruz trajo un gran cambio a mi persona. Por eso mis miembros de la iglesia también cambiarán al ver cómo predico, cómo oro y cómo ministro. Porque los miembros de la iglesia siguen el camino por donde va el obrero, el pastor.
Es una época en la que mucha gente transmite mensajes que no son del Evangelio, pero hoy escuchamos claramente el mensaje de la cruz. La palabra de la cruz nos dice que vivamos una vida santa, una vida de santidad, una vida de oración y que testifiquemos con valentía la cruz a otros. Felicito a la Iglesia Manmin Nairobi por cumplir su misión de transformar almas y realizar un gran ministerio en los últimos 25 años y les deseo un tiempo feliz. Espero que celebremos juntos también dentro de otros 25 años. Les deseo la mejor de las suertes y bendiciones en su ministerio y espero que sigan transmitiendo el mensaje de la cruz. Gracias. Aleluya. En medio de un clima agradable con sol todo el día y una brisa fresca, se llevó a cabo la ceremonia de ordenación pastoral por la tarde. La expositora pastora Myung Lee transmitió el mensaje titulado Un obrero verdadero. Y luego realizó la ceremonia de ordenación junto con el pastor obispo Caleb Moon. Un total de 9 pastores de Kenia y Congo recibieron la ordenación pastoral. Fue un tiempo de mayor agradecimiento, ya que los 9 pastores eran frutos valiosos del Evangelio y la santidad que habían llevado una vida de fe en la Iglesia Manmin por más de 10 años, armándose la palabra y transformándose. Sentí que el poder de Dios descendía plenamente sobre nosotros. De ahora en adelante me esforzaré en la salvación de las almas, compartiré con fuerza el Evangelio de la santidad y el mensaje de la cruz y continuaré el ministerio para el Señor en todo el mundo. Y deseo ayudar a las personas para que a través del arrepentimiento puedan pasar de la carne al Espíritu. Doy gracias a Dios. Todo lo ocurrido hoy fue la obra de Dios Padre. Dios concedió gracia y dio una visión al pastor Gerald Lee. Él trajo esa visión a Kenia, África. Sentimos una gran dicha por todo lo que la Iglesia Manmin ha logrado hasta ahora. Continuaré con lo que recibí hoy aquí. Soy realmente feliz por recibir la bendición de ser un pastor oficial de la Iglesia de la Santidad Manmin y me esforzaré más en el futuro para que se establezcan iglesias filiales en varios lugares, incluyendo Kisi, que es mi región natal de Nyanza. El día siguiente fue el domingo conmemorativo del 25º aniversario de la Iglesia Manmin Nairobi. La llovizna de la mañana disipó el calor y en medio de un clima fresco los miembros recibieron el domingo de aniversario con corazones felices. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!
Agradezco a Dios Padre por estar con nosotros durante los últimos 25 años. Llovió un poco por la mañana, pero el cielo se despejó pronto y ahora nos ha concedido un clima tan hermoso con la luz del sol brillando. Primero, el clima es tan bueno que puedes sentir la gracia del Señor. Es de mañana y está muy fresco. Y como ayer recibí una gran gracia a través de la pastora Myung Lee, hoy también anhelo una gracia mayor. La palabra que nos dio ayer conmovió a muchas almas. Por eso creo que hoy nos dará más gracia que ayer. Dentro del santuario lleno de alabanza se podía sentir que ya estaba lleno de la gracia de Dios Padre. One way or the other, you find that something was wrong. This happy 25th anniversary of Nairobi Family Holidays Church. A través de la alabanza especial llena de gracia, la hermana Cecia Yang de la Iglesia Central y a través de la alabanza llena del Espíritu Santo del coro Emmanuel, los miembros terminaron de preparar sus corazones para recibir la gracia. 사도 바울은 주님의 신실한 친구로서의 고백을 로마서 8장 35절에 하고 계십니다. As the Lord's beautiful and faithful bride, Apostle Paul. 하나님께서도 아이를 거두어 천국에 La expositora pastora Myung Lee, a través de la parábola de las 10 vírgenes, instó a que la iglesia y los miembros estén espiritualmente más despiertos en los últimos tiempos. God who believe in Jesus Christ, they're all well prepared with all. Mbangu wa tano inarejelea watu ambao si waumini wanamgojea bwana harusi na umini. En este culto, el 25º aniversario, participaron unos 3,000 miembros, incluyendo a los de la iglesia Manmin de Nairobi, iglesias filiales y miembros de países vecinos como Burundi, Uganda, Congo y Tanzania. Ni kwa sababu bwana harusi alipochelewa kuja. Some may ask the following. Hata hivyo kuna wengine 기름이란 기도를 뜻하며 성령 충만한 것. 언제나 우리와 함께 하시는 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 축원하옵나이다. 아멘. A continuación, se llevó a cabo un feliz evento de celebración del aniversario. Las diversas presentaciones preparadas por cada misión de la iglesia Manmin Nairobi enriquecieron aún más el evento.
Por último, la alabanza congregacional liderada por el equipo de alabanza de Nairobi junto con la hermana Cecia Yang fue un tiempo en el que todos los miembros se unieron más para elevar corazones plenos a Dios Padre. Agradezco sinceramente a la pastora principal que oró por nosotros desde Corea y también a la pastora Myung Lee que oró por nosotros y nos compartió palabras de fe. Somos realmente bendecidos porque la Iglesia Central nos lidera con el Evangelio de la Santidad. A través de la prédica decidí examinar más profundamente mi corazón y cultivarlo. Por eso me propuse orar más y leer la palabra de Dios, porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Este evento aniversario fue muy hermoso y espléndido. Fui realmente bendecido a través de la hermana Cecia Yang que vino de Corea, especialmente cuando dirigió la alabanza junto con el coro en Swahili. Recibí gran gracia. La iglesia Manmin Nairobi, ubicada en la zona de Umoja, está teniendo un impacto muy especial en la comunidad en términos de paz. La iglesia Manmin Nairobi siempre nos abre sus puertas con buen corazón y sirve muy bien a nuestra comunidad. Especialmente cuando hay problemas, se comunican con los residentes locales y nos ayudan. En esta zona los niños están expuestos a problemas de drogas, pero esta iglesia ha intervenido de manera muy clara y activa para asesorar a la comunidad y brindar apoyo psicológico y social. Como funcionaria de esta región, felicito por lograr un ministerio tan maravilloso durante los 25 años. En representación del gobierno de Kenia, les doy mis sinceras felicitaciones y espero que sigan esforzándose en la obra del Señor más adelante. Después del culto se llevó a cabo una sesión especial, la ceremonia de colocación de la primera piedra del santuario de la iglesia Manmin de Nairobi. 건축하는 것이 얼마나 축복인가요? 오신영 목사님과 또 충성하는 모든 일꾼들 하늘의 상급과 축복으로 함께하여 주시기 원합니다. Fe, esperanza, amor. Al nuevo santuario. Fue un tiempo para dar más gloria a Dios Padre por poder tener un nuevo comienzo a través de esta ceremonia, ahora que han pasado 25 años desde que echaron raíces en África. 이처럼 하나님께서 지켜주시면 어떤 재앙이 Por la tarde se realizó la reunión de sanidad divina. A los miembros que se reunieron con corazones anhelantes, la expositora pastora Myung Lee transmitió el mensaje titulado Jehová el Sanador. 모든 질병으로부터 지켜주시겠다고 하나님은 약속하셨습니다. Al orar por los enfermos, los miembros recibieron la oración con la misma intensidad con la que anhelaban. Y cuando se terminó la oración, muchos glorificaron a Dios al ser sanados de úlceras gástricas, hipertensión, dificultad respiratoria, edemas, dolor en las piernas, entre otras muchas enfermedades. Me caí mientras hacía las tareas del hogar y me lastimé la rodilla.
Tuve dolor y heridas en la rodilla y también surgió un dolor intenso alrededor de la espalda, por lo que caminar era difícil. Recibí la oración que la pastora Myung Lee hizo desde el altar y sentí algo como fuego rodeando mi espalda. En ese momento me di cuenta de que había sido sanada. Agradezco a Dios Padre que me sanó. Ahora puedo inclinar el cuerpo sin dolor y mi pierna también está bien. No vine por estar enferma yo, sino por mi esposo que está en mi ciudad natal. Mi esposo no pudo caminar durante las últimas 3 semanas debido a un problema en la pierna, pero recibí la oración por él y acabo de llamarlo y sorprendentemente dice que se ha levantado y está caminando por sí mismo. Hace 3 meses me caí mientras limpiaba la casa y desde entonces tenía dolor en ambas piernas. Tras la caída, el dolor era insoportable y caminar era muy difícil. Originalmente la iglesia hasta 15 minutos caminando, pero últimamente me tomaba 45 minutos. Por eso hoy al orar confesé: Dios, para ti no hay nada imposible. ¿Y cómo está ahora? Ahora incluso puedo correr. ¿Corro hacia allá también? Doy gracias a Jehová mi Dios, mi Creador. Yo tenía úlcera gástrica y dolor en los ojos. Me dolía los ojos y no podía leer letras pequeñas. Y debido a la úlcera sentía un dolor muy fuerte y intenso, constante en el estómago. Cuando la pastora Myung Lee oró y dijo que recibiéramos la llenura del Espíritu Santo en el corazón, sentí que el poder del Espíritu Santo quemaba la enfermedad dentro de mí. Y antes, cuando empezaba a leer la Biblia, me dolían tanto los ojos que me salían las lágrimas, pero ahora puedo leer sin dolor. Isaías 61. Antes no podía leer esas letras pequeñas a lo lejos, pero Jesucristo me sanó. Hoy me di cuenta de algo muy importante. Hoy en día la gente busca medicinas y métodos médicos, pero Dios sana sin dolor. Lo único necesario es el arrepentimiento. Debemos confesar nuestros pecados y arrepentirnos con lágrimas. Deseo que la bendición de Dios esté con la pastora principal Sujin Lee y con todos los ministerios de Manmin en todo el mundo. Especialmente le pido a la pastora principal Sujin Lee que ore por las almas del mundo entero. Espero que la oración de ella se extienda por todo el mundo para que más almas experimenten el poder de Dios. Para este evento de aniversario, la pastora Myung Lee vino y despertó a muchas almas con las asombrosas obras del Espíritu Santo, el poder y el Evangelio y la santidad, guiándonos para mirar hacia un solo lugar, la Nueva Jerusalén. Fui muy conmovido. Oh pueblo de Manmin, parece que ha llegado el momento en el que todos juntos con la pastora principal cumpliremos la misión mundial en los últimos tiempos. Aceleraremos la misión mundial para que el poder y el Evangelio y la santidad se extiendan hacia adelante. Gracias, pastora principal. Gracias, expositora. Amamos a Manmin. Un tiempo en el que muchos pastores y miembros se armaron una vez más con el Evangelio y la santidad, prometieron transformarse y crecieron. Ahora, con la expectativa de otros frutos que producirán los nuevos pastores, frutos del Evangelio de santidad, nos dirigimos al siguiente destino misionero, Congo. Les compartiremos el episodio sobre Congo en el próximo Manmin Magazine.
El Señor es el Salvador que vino a esta tierra para perdonar los pecados de toda la humanidad. Solamente por el nombre de Jesucristo podemos ser salvos, convertirnos en hijos de Dios e ir al cielo. Cuando Dios perdona nuestros pecados, lo hace en el nombre del Señor Jesús, quien se convirtió en nuestra ofrenda de paz. Y cuando responde a nuestras oraciones y súplicas, también responde en el nombre de Jesucristo. Entonces, si bien han existido muchos grandes hombres en la historia de la humanidad, ¿por qué solo Jesús es el Salvador? ¿Será que solo el cristianismo simplemente insiste a la fuerza de que Jesús es el Salvador? No es así. Ciertamente hay una razón exacta de por la que el Señor Jesucristo es nuestro único Salvador. Una razón basada en la ley espiritual y la que cualquier persona de este mundo podría entender. Nuestros hermanos han escuchado ya la serie Precas, el mensaje de la cruz, y ya lo conocen. Y es porque Jesús ha completado las 4 condiciones para ser el Salvador. La primera condición para ser el Salvador es que debe ser un hombre, como dice 1 Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. El pecado de un hombre solo puede ser expiado por un hombre. Toda la humanidad estaba destinada al infierno por el pecado. Pero por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, ha salvado a la humanidad. Y para verificar que eso es correcto, se enseña en el mensaje de la cruz. La humanidad era pecadora. El ser humano ha nacido con el pecado. Y al cometer pecado se dice que es pecador. Ya no puedo explicar sobre el mensaje de la cruz. Ustedes sabrán que uno peca. Y al uno pecar, uno no tiene otra opción que ir al infierno. El pecado debe solucionarse para no ir al infierno y así ir al cielo. Como es el pecado del hombre, no lo puede expiar un animal o el ángel, que es un ser espiritual, sino un ser humano. Entonces de pronto digan, pero Jesús es el Hijo de Dios, ¿cómo puede expiarlo? A pesar de que el Señor Jesús es Hijo de Dios, nació en esta tierra con el cuerpo del ser humano, al ser concebido por el Espíritu Santo y naciendo a través de la Virgen María. La segunda condición es que no debe ser descendiente de Adán. Aun siendo ser humano, no debe ser descendiente de Adán. Todo descendiente de Adán, la razón por la que no debe ser descendiente de Adán es porque todo descendiente de Adán nace con el pecado original en su naturaleza original. Y siendo él mismo un pecador, el ser humano nace ya con la energía, heredando la energía de los padres, y es por eso que también se parece a los padres en su apariencia, pero no se parece en la apariencia. También nace con el pecado original. Y todos los descendientes de Adán tienen pecado original y por ende son pecadores. Y siendo él mismo un pecador, no puede expiar los pecados de otros. Entonces, el Señor Jesús, aún habiendo nacido como ser humano, no es descendiente de Adán, porque Jesús no fue concebido a través del espermatozoide y el óvulo de un hombre y una mujer, sino que nació del cuerpo de una virgen por la obra del Espíritu Santo, por lo tanto no es descendiente de Adán. La tercera condición es que debe tener poder. En el mundo espiritual, no tener pecado es precisamente poder y autoridad. Nuestro Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació sin pecado original.
y durante toda su vida vivió únicamente conforme a la palabra de Dios, por lo que tampoco tuvo pecados personales. Por eso, aunque fue crucificado y murió, tuvo el poder para quebrantar la autoridad de la muerte y resucitar. Y tuvo el poder para vencer al enemigo diablo y Satanás y rescatar nuestras almas del poder de las tinieblas. 이러한 자세한 설명은 십자가에도 예 말씀에 담겨 있기 때문에 오늘은 잠깐 맛보기 Aunque 또 예수님의 hoy explico brevemente porque el contenido detallado sobre esto está en el mensaje de la cruz. 하기 위하여 Esto es para poder agradecer nuevamente por esa gracia del Señor. 하시는 분들은 Los que no conocen bien estos mensajes, espero que sí o sí escuchen la serie El mensaje de la cruz. 특히 알아야 Deben conocer exactamente por qué Jesús es nuestro Salvador. De pronto digan, pero sin saberlo, yo igual creo en Jesús. Claro, será salvo, 한다면 pero si conoce exactamente sobre estos principios espirituales, será de fuerza para vencer al enemigo. Y esa fe que cree en el Señor podrá ser más grande. La última y cuarta condición es que debe tener amor. Aunque se cumplan todas las demás condiciones, aunque se cumpla, por ejemplo, la primera, segunda, tercera condición, si no hay amor, no puede ser el Salvador. Tal como cita Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Para expiar los pecados de los pecadores y convertirse en su Salvador, es necesario pagar el precio de la muerte en su lugar. 죄는 사망이라고 하는 형벌을 받는데 El pecador recibe el castigo llamado muerte, pero al recibir este castigo en lugar de ellos, puede llegar a ser el Salvador. 라는 것은 그냥 Y la muerte 죽는 이 죽음이 아니죠. no es envejecerse 십자가를 지는 y morir 한 죽음을 siendo de viejo, sino padecer una muerte cruel 십자가에도 en la cruz. Y en la cruz también hay ese significado espiritual. 내 죄를 사하신다라는 이런 의미가 다 담겨 있는 Tiene ese significado de redimir el pecado de toda la humanidad. 합니다. 그런데 Eso se explica 사랑은 en detalle en el mensaje de la cruz. Y esa crucifixión no era algo fácil, no era una muerte simple, era un gran dolor y sufrimiento 어려운 또 죄 que es difícil de sobrellevar como ser humano. Y Jesús, quien no tiene pecado, el hecho que sufra eso 사랑으로만 가능했지요. voluntariamente fue posible únicamente por el amor, 사랑하는 por amor a nosotros. 있어야만 가능한 일입니다. Además, para sufrir una muerte tan atroz como la de llevar la cruz dentro de la providencia de Dios, es necesario tener un corazón que ama a las almas 갖추셨을 뿐만 más que su propia vida. Nuestro Señor Jesús no solo cumplió todas las condiciones para ser el Salvador, que nadie en la historia había cumplido, 되고 가난한 sino que en verdad vino a esta tierra para convertirse en el Salvador. 천국 복음을 전파하셨지요. 소망이 끊어졌던 Jesús predicó el Evangelio del Reino a las almas marginadas, pobres y en desdicha. Muchas personas cuya esperanza se había cortado fueron salvas al encontrarse con Jesús, recibieron respuesta a los deseos de su corazón y encontraron solución a todos los problemas de la vida, como la enfermedad, pobreza y muerte. Al llevar su ministerio en esta tierra, Él mismo se acercó a esas almas marginadas, les dio consuelo 주신 분이십니다. y les 영이 상한 자들에게는 위로가 guió hacia el camino de vida. Para los de corazón quebrantado fue consuelo y para los que estaban en desesperanza se convirtió en la luz y esperanza de vida y en el sentido para vivir. Luego, cuando llegó el tiempo para expiar los pecados de la humanidad, derramó toda su agua y sangre y murió en una cruz atroz. Pero resucitó al tercer día de haber sido sepultado y poco después ascendió a los cielos a la vista de sus discípulos y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. 것입니다. 그리고 지금도 Y aún ahora está con nosotros. 2000년 전에 Antes de 유대인들과 hace 2000 años, cuando vino a esta tierra, estuvo con los que lo seguían 함께 하신 y aparecía ante los discípulos. 우리와 함께 Y no solamente fue en ese momento, sino que incluso ahora está con nosotros. Antes de regresar a Dios, Jesús prometió, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. 하셨습니다. 이 약속대로 Conforme a esta promesa, Él envió a nuestros corazones al Espíritu Santo, que es el corazón de Dios. Y por eso, a través de la obra del Espíritu Santo, podemos experimentar hoy de la misma manera el ministerio de Jesús de hace 2000 años
y comprender el corazón de Dios. A partir de ahora, mientras les hablo en 5 aspectos sobre cómo Jesucristo está con nosotros, oro en el nombre del Señor, que su amor, que siempre ha estado con ustedes, llene sus corazones. 이름으로 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, Amados hermanos, en primer lugar, nuestro Señor Jesucristo está con nosotros como el Señor del perdón. 요한복음 8장 La mujer mencionada en Juan capítulo 8 es un caso representativo de alguien que encontró al Señor del perdón. 이 여인은 Esta mujer fue sorprendida en el acto mismo de su pecado y fue llevada ante una multitud. 만약 예수님께 Si Jesús hubiera dicho una sola palabra, 한마디만 하시면 apedréenla, según la ley de Moisés, la mujer habría sido apedreada hasta la muerte. Las personas que la rodeaban, la miraban con desprecio, murmuraban entre sí y la condenaban. 혹은 더러운 여인이라고 Algunos la insultaban llamándola mujer impura y le escupían. 사람이 없는 상황에서 En una situación en la que nadie podía ayudarla, el miedo y el dolor de la muerte, la vergüenza por su pecado, todos estos sentimientos se mezclaban, hundiéndola en un abismo de desesperación. 여러분이 이 여인의 Hermanos, 입장이 되어 보셔야 합니다. deben ustedes colocarse en los zapatos de esta mujer. 하지 않겠죠? Entonces no condenaríamos a nadie. 하겠습니까? ¿Quién diría que es mejor que esta mujer? Nosotros también 보혈로 용서받았어요. hemos recibido el perdón de ese pecado por el cual debíamos ir a la muerte. 눈에 보이는 너무 Y esta mujer, por ese pecado visible y evidente, estaba en ese dolor, pero obtuvo vida eterna 체험하였기에 al encontrarse con el Señor 눈에 있지 않겠죠. 근데 y recibió ese perdón al encontrarse con ese Señor de perdón. 여러분과 내가 Y no habrá olvidado esa gracia durante el resto de su vida. 용서의 주님을 내가 잊고 살면 되겠습니까? Estaría bien uno vivir olvidándose de ese Señor del perdón al uno no tener una experiencia así de condenación visible, así como esta mujer. 해야 하는데 나의 Uno también debería 정죄받는다면 sentir, si yo fuera condenado de esta manera por mi pecado, así abiertamente como esta mujer, 또 용서하셨구나라는 그 사랑에 더 깊은 감사를 느끼는 aún así debe 한 주간이 되시길 바랍니다. 자, 이렇게 sentir esa gratitud por ese Señor del perdón que 이 여인을 no le ha juzgado o condenado. 정죄하지 않으셨습니다. 그리고 Cuando todos la miraban con ese juicio y condenación, 돌자가 먼저 el Señor no la condenó. Jesús, mirando a la multitud que la rodeaba, dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra, la piedra contra ella, haciéndoles ver a todos que eran pecadores. Entonces las personas, sintiendo el remordimiento de su conciencia, se retiraron una por una, quedando solo la mujer y Jesús. A la mujer que quedó, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Al escuchar estas palabras de Jesús, la mujer no habría podido contener su llanto. 이 눈물 속에서 En medio de esas lágrimas, 물들어 상하여 el alma 내 영혼이 y espíritu de la mujer, que estaba herido y manchado por los pecados del mundo, 부드럽게 녹아듭니다. se derrite suavemente la luz y el amor que Jesús le mostró. A través de este acontecimiento en el que, aunque todos la condenaban y señalaban, solo Jesús la aceptó y le dio otra oportunidad, esta mujer 눈물이 어떠한가? llegó a experimentar hasta lo más profundo de sus huesos cómo es la misericordia y la compasión de Dios. 어찌하여 내가 Con la fuerza de ese perdón, pudo arrepentirse con quebranto, rasgando el corazón, preguntándose por qué pequé contra Dios y así transformarse. Ustedes también habrán tenido una experiencia como la de esta mujer. ¿Cómo fue cuando encontraron por primera vez al Señor y recibieron el Espíritu Santo? Cuando comprendieron el amor de Jesús, quien fue crucificado por sus pecados, seguramente derramaron lágrimas y mocos, se arrepintieron y ofrecieron confesiones de gratitud y amor. 어떤 분은 떼굴 Algunos se arrepintieron rodando por el suelo. 자, 여러분들이 그 처음 주님의 사랑을 체험했을 때 있는 그 공간 안에서 뭐 떼굴떼굴 굴른다라는 건 너무 내가 애통하니까 Cuando 이 진짜 ruedan por el suelo, 녹듯 뭐 무릎 꿇고 있듯 en ese momento en el que tienen ese primer encuentro con el Señor, 내가 이 상반신을 dicen, 쓰고 또 민망하여 inclinándose, también será por la vergüenza que sienten ante Dios y así golpean su pecho y 어떤 분은
se arrepienten con quebranto. 울고 또 울어서 눈이 Y otros lloraron y lloraron durante varios días, andando con los ojos hinchados. 이러한 첫사랑의 체험 Hermanos, deben tener esta experiencia de primer amor. 뭐 성품에 따라 조금 다르기도 합니다. Según la personalidad también será diferente y dependiendo de los altibajos de la vida suele ser diferente. Y los jóvenes 처음이 있을까라고 기억되지 않을 거예요. de pronto no tengan algún recuerdo de ese primer amor. Por ejemplo, hay muchos que han estado en Manmin o han tenido fe desde pequeños o han estado en la iglesia desde pequeños. Y al no haber abandonado a Dios, de pronto no tengan recuerdo de ese primer amor. 기억은 못할지라도 De pronto no recuerden cuando recibieron al Señor por primera vez o al Espíritu Santo. 변화시키려 할 때 지금과 같은 은혜와 감동에 회개를 해봤던 기억은 있으실 것 같습니다. Pero tendrán también ese recuerdo de ese arrepentimiento sincero que han hecho alguna vez. 그렇고도 거듭 범죄했을 때는 Y cuando después de descubrir sus pecados y decidir no volver a cometerlos, pecaron de nuevo, seguramente hubo momentos en los que se sintieron tan avergonzados ante el Señor que a veces perdieron incluso las fuerzas para arrepentirse. O a pesar de haber orado y ayunado durante mucho tiempo y de haber llevado una vida de fe diligente, también hubo momentos en los que se desanimaron y perdieron las fuerzas al ver cuán insuficientes se sentían. 거나 외면하지 않으셨으니 Pero incluso en esos momentos, el Señor no los condenó ni les dio la espalda. Con su mano de amor ensangrentada, los acarició y los animó diciendo, 말고 다시 시작하라. ten ánimo y levántate de nuevo. Yo te perdono, no te desanimes. Comienza de nuevo. 말씀 중에 A veces, en medio de la palabra, llega esa gracia. A algunos, en medio de la alabanza, y así experimenta el amor del Señor quien le extiende la mano. O a veces, al orar en su casa, meditando la palabra, o 공감하는 누군가의 사연을 통해 아 나도 en 이렇게 힘들고 지칠 때 la oración de Daniel, o por ejemplo al escuchar el testimonio de alguien más, por ejemplo en la radio Manmin. Y así Dios les ha dado la gracia para recordar esa gracia. 그 은혜의 시간이 어떨 때인지는 모르지만 Aunque no sé cómo son los momentos de gracia de cada uno, 내가 그렇게 간절히 회개하지 않았는데 은혜 주실 때 그런 경우도 hay momentos en los que Dios da esa gracia a pesar de que uno no se ha arrepentido de todo corazón. 그런 특별한 또 은혜의 시간을 체험하기도 합니다만 어쨌든 아버지 Uno experimenta esa gracia también a veces al uno completar la justicia. 항상 바라보고 안타까이 Y así el Señor 기도하고 계십니다. está orando por nosotros con esa lamentación sin 더 나아가 힘써 노력한다면 voltear su rostro. Pero nosotros también debemos hacer el mínimo esfuerzo. Y al uno esforzarse, la gracia de Dios desciende más grandemente. Y si ha descendido la gracia del arrepentimiento, no debe hacerlo a medias, sino hacerlo de todo corazón. Y así 용서해 주십니다. Dios perdonará con gran 감사하면서 amor. 아버지 하나님 품에 다시 안겨들 수 있도록 은혜를 Y así pudieron volver a refugiarse en el regazo de Dios Padre, agradecidos y con lágrimas. Les pido que recuerden una vez más y agradezcan aquellos momentos en los que Él, no siendo un Señor que condena, sino un amor de perdón, un Señor de perdón, 오래 참고 기다려 주셨던 y no solo el Señor de los fuertes, sino también el de los débiles y frágiles. 하는 여러분이 되시길 바랍니다. 신앙생활 Él los ha perdonado incesantemente, 체험과 그 은혜가 더 깊어지실 것 les dio fuerzas y espero pacientemente 나는 그런 큰 죄 이제는 안 지으니까 하는 것이 아니죠. 내가 puedan agradecer. 시간들을 때에 따라 돌아보며 감사할 때 그 은혜가 더 커질 것이고 또 어떤 큰 죄를 이제 짓지 않더라도 아직 남아 있는 내 안에 Por ejemplo, no olvidar esa gracia del Señor quien ha perdonado esos pecados graves. Y no solamente, aunque ya no cometan esos pecados graves, 주실 것입니다. 성도 Dios les dará esa fuerza 주 예수 그리스도는 우리를 para poder incluso desechar esos pecados y maldades que hay en lo profundo de su corazón. 보면 Hermanos, en segundo lugar, el Salvador Jesucristo está a nuestro lado como el Señor que nos consuela. En Juan capítulo 4 se narra la escena en la que una mujer samaritana que había ido al pozo a sacar agua se encuentra con Jesús. Esta mujer había tenido una vida verdaderamente difícil. Tuvo que perder 5 veces al esposo que debía amarla y protegerla. Y como tampoco podía encontrar el verdadero amor en el esposo que tenía en ese momento, 함께하는
se encontraba en una situación de gran angustia y sed espiritual. 문제의 의미를 온전히 느끼지 못하니 No podía sentir ese 급한 상황 verdadero sentido de tener un esposo al no hallar ese consuelo y fuerza en él. 그 수모와 Incluso hoy en día, si una mujer hubiera cambiado de esposo 5 veces, sería difícil soportar la humillación y el dolor del corazón. Pero habiendo sufrido esto hace más de 2000 años, ¿cuán grande debe haber sido el sufrimiento de esta mujer cada vez? Sufriendo de esta manera, la mujer ya no podía poner su esperanza en las personas. 정령 변하지 않는 De alguna manera surgió en ella la idea de que el único esposo que podría amarla con un corazón inmutable y vendar las heridas recibidas del mundo era el Mesías que Dios había prometido enviar. 하는 마음이 막연하게나마 생겨났지요. 그래서 앞으로 오실 메시아를 기다리면서 허전한 마음을 Al menos de manera ambigua. Así la mujer que consolaba su corazón vacío esperando al Mesías que vendría se encontró en el pozo con Jesús. En el corazón de la mujer que había encontrado al Jesús que esperaba ya no había vacío ni tristeza. 과거의 모든 상 Todas las heridas del pasado fueron suavemente sanadas y su corazón sediento se llenó de alegría y felicidad. 가득 차게 되었지요. 그러니 이제는 Así, su vida cambió a una en la que ahora corría hacia otras personas y exclamaba con energía: «Vean al Señor Jesús que he conocido, vengan». Hermanos, Salmo 73, 25 al 26 menciona: 하늘에서는 주 외에 누가 내게 있으리요. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. 이시리라 했습니다. 영혼의 공고 Cuando el espíritu está acongojado, no se puede llenar, 채울 수가 없습니다. aunque se dependa de las personas. Cuando hay heridas en el alma, tampoco se puede recibir consuelo de las personas. 오직 주님만이 Solo el Señor conoce nuestro corazón, satisface nuestra alma, nuestro espíritu nos libra de la angustia y nos consuela. 우리 성도님들 중에도 Entre nuestros hermanos, 의미를 찾지 못하여 también hay muchos que dicen que antes pensaban en el suicidio porque no encontraban sentido a la vida. 주님을 만나 Pero al encontrarse con el Señor y comprender el camino de la salvación, ahora viven una vida feliz, llena de esperanza y consuelo. 살게 되었다는 것이지요. 세상에서 Aquellos que aunque vivían diligentemente con sueños y visiones en el mundo, habían fracasado repetidamente y ya no tenían esperanza, han sido bendecidos después de encontrarse con el Señor en esta iglesia, recibir consuelo y comenzar de nuevo. 또 지나간 연단의 시간들을 Recuerden también los tiempos de prueba pasados, incluso aquellos que ahora corren con llenura espiritual. Cuando la lucha contra el pecado aún no había terminado, seguramente hubo momentos en los que sintieron una soledad como si estuvieran abandonados, sin que nadie les ayudara, 주님 앞에 무릎 꿇고 불같이 기도하며 금식하니 sin nadie que los ayudara. Solo al arrodillarse ante el Señor que consuela y orar fervientemente a ayunar, llega la plenitud del Espíritu Santo y se puede recuperar la paz y la alegría del corazón. Recuerden al Señor, que fue su único consuelo, refugio y fuerza, cuando estaban en medio de dolor y desánimo y no había nadie en el mundo que pudiera ayudarles. 그 위로로 인해 Recuerden cuán conmovidos estuvieron por ese consuelo, cuántas confesiones de amor hicieron y cuántas lágrimas de gratitud derramaron, y ofrezcan al Señor una profunda confesión de amor. 자 그런데 삶의 굴곡과 삶의 실패로 En los altibajos 위로받은 분들은 de la vida, los que han recibido ese consuelo en medio del fracaso y dolor de la vida, rebosarán de esa gratitud y gozo por el Señor. Pero, por ejemplo, los jóvenes no han tenido ese encuentro con el Señor muchas veces en medio de altibajos o 젊다 보니 dificultades de la vida, sino que 구체적으로 뭐 질병으로 고통당할 일도 없었고 no padecen casi de enfermedades, si no es por algún grave accidente, o no han tenido grandes dificultades, o no sufren 것입니다. una gran traición de parte de otras personas. 말씀드린 것처럼 조금씩 Pero al 또 조금씩의 사람들을 통하여 vivir 실망도 esos pequeños dolores o decepciones que uno recibe de otras personas, o cuando uno quiere rendirse por sus límites, por ejemplo, en la época de estudiantes o jóvenes, 그 허전한 en esos momentos, 마음을 채워지지 않는다는 것을 aun cuando
quieren recibir consuelo de otras personas o dependerse de otras personas o hallar consuelo en el mundo, espero que se den cuenta que eso realmente 잠깐 내 마음을 채워 no es verdadero, aunque de momento parece que su corazón es llenado y obtiene ese consuelo, 또 나의 근본적인 문제 해결을 줄 수 없습니다. no puede dar esa solución 또 여러분의 분- 허전한 마음, 이 마음 realmente la causa. 마음으로 채워야만 온전히 행복과 만족을 Deben llenar su corazón únicamente con el reino de los cielos, con lo espiritual para sentir ese consuelo verdadero. 주시고 또 축복하여 주시는데 그 El Señor ciertamente nos bendice y nos consuela siempre estando a nuestro lado, pero uno fracasa al no dependerse de Él, sino en el mundo. Si uno está 속지 않겠습니까? en medio del dolor, 신 주님 al no hacerlo, al no dependerse del Señor, cuán necio es ello. 위로가 되시는 주님 El Señor es nuestro consuelo y valentía. Espero que todos ustedes puedan mirar a ese Señor de amor. 주님이십니다. En tercer lugar, nuestro Señor es el Señor de respuesta. Para una persona que nació ciega, ¿cuál sería su deseo más ferviente? Si un hijo amado estuviera poseído por un demonio, ¿qué sería lo que más desearía su madre? Cuando se encontraron con Jesús, que se compadecía de las almas, el ciego pudo ver, el mudo pudo hablar y los endemoniados fueron liberados. 문둥병도 중풍병도 고치 La lepra y la parálisis también fueron sanadas. 도와주소서 부르 Para responder a las súplicas de las almas que clamaban ayúdame, Jesús anduvo de un lugar a otro, sin comer ni dormir durante muchos días. 어떤 것이지요. 이렇게 두루다니며 응답하시는 La mayoría de ustedes que han venido a esta iglesia también han encontrado a este Señor Jesucristo que responde. 전능하신 하나님께서는 Dios Todopoderoso ha manifestado la obra del Espíritu Santo en nombre de Jesucristo, 응답해 주셨습니다. respondiendo así los deseos de su corazón. Aquellos que sufrían por no tener hijos durante años también han recibido 살았던 분들도 고침받았고 y han obtenido hijos amados. 시달리던 분들 Aquellos que vivieron discapacitados durante décadas también han sido sanados y aquellos que padecían enfermedades incurables e intratables también han recibido la respuesta de un cuerpo sano. En el momento en el que reciben tal respuesta, cuán felices y gozosos estaban sus corazones. El gozo es aún mayor no solo porque se cumple el deseo de su corazón, sino por el hecho de que el Señor vivo escuchó su voz y cumplió su deseo. Sin embargo, vemos que muchas personas, aunque han encontrado al Señor, quien responde, con el tiempo esa gratitud y emoción se desvanecen o incluso el recuerdo de la gracia se vuelve vago. Les pido que recuerden una vez más los deseos que les han sido respondidos hasta ahora. 응답하시는 주님의 은혜에 Les ruego en el nombre del Señor para que así todos ustedes agradezcan siempre la gracia del Señor que responde y se deleiten 우리는 en Jehová. 무언가 감사한 일들 그것이 세월이 Los motivos de agradecimiento que tenemos, 감사하죠. eso aún con el tiempo no se deben olvidarse. 주님의 고난과 부활 Y 기념이 en cada momento también los recordamos. Por ejemplo, en abril o en marzo pensamos en el sufrimiento del Señor en la cruz y en diciembre el nacimiento del Señor. 것들에 여러분들은 하나하나를 찾아서 Deben ustedes buscar también cada una de las bendiciones que han recibido del Señor. 축복의 일들에 대해서 더 감사의 기도도 많이 하시고 Deben ustedes ofrecer esa oración y gratitud por esas bendiciones que han recibido en el pasado y siguen recibiendo en el presente. 함께 하시는 걸 잊지 않고 주님을 붙들 수가 있지요. Y así podrán aferrarse al Señor siempre sin olvidarse de Él. 그리고 그분이 지금도 나와 함께 하시는데 잊고 살아서 되겠습니까? Si Dios y el Señor están con nosotros continuamente, estaría bien olvidarnos de ellos. 권능의 주 Espero que hoy también puedan acordarse. 예수님께서는 전지에 전능하신 하나님의 아들 En cuarto lugar, Jesucristo está con nosotros como el Señor de poder. Jesús, como el Hijo Todopoderoso de Dios, 수한 질병과 realizó milagros y prodigios con el poder de Dios. 나사로를 살리셨으며 거친 바람과 바다를 잔잔케 하셨습니다. 물 위를 걷기도 하시고 보리떡 Expulsó demonios, sanó innumerables enfermedades y dolencias, resucitó a Lázaro que llevaba 4 días muerto y calmó los vientos impetuosos y el mar. Caminó sobre el agua, alimentó a 5,000 personas con 5 panes de cebada. 하나님께서 살아계신
y 2 veces. Y cuando maldijo la higuera sin fruto, podemos ver que se secó y murió al instante. Al ver tal poder de Jesús, la gente pudo creer de corazón que Dios realmente existía y le dio gloria a Dios. Ahora ustedes también, mediante la obra del Espíritu Santo, están experimentando el poder del Señor, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Las enfermedades y debilidades han sido sanadas, y las personas endemoniadas han sido sanadas. De vez en cuando pueden ver el arco iris del pacto. El agua salada y amarga al mar se ha vuelto dulce, y a través de esta agua dulce y muan reciben respuesta a los deseos del corazón según su fe. 행사 속에서 Han visto cómo, en varios eventos, el curso de un tifón ha cambiado según la necesidad, y cómo él gobierna incluso el clima. 별들이 이동하는 것을 보았으며 연탄가스나 Han visto las estrellas moverse y están experimentando, escuchando y viendo cómo incluso el gas de carbón o el calor de una quemadura retroceden instantáneamente cuando se les ordena en el nombre del Señor. 화성의 권능의 주님을 만난 여러분은 하나님의 전지의 전능하심을 중심으로 믿을 수 있고 성경상의 모든 기록이 Ustedes que han encontrado el Señor de poder a través de las obras que ocurren en esta iglesia pueden creer de corazón en que Dios es todopoderoso y pueden estar seguros de que todos los registros de la Biblia son verdaderos. Por ende, no importa qué dificultad encuentren, pueden mostrar su fe con valentía para resolver todo con el poder de Dios Todopoderoso. 지난주 매거진이 되겠네요. En mi magazine de la semana pasada, 은혜를 받았습니다. yo recibí también mucha gracia. 인대가 파열되고 그로 인하여서 El ligamento del hombro se había desgarrado 한다고 해도 y así, aún recién a la cirugía, le dijeron que no se iba a recuperar. 또 크시겠습니다. ¿Cuánto dolor habrá tenido él? 권능을 체험할 수 있는 공의를 채우신 걸 Pero 보십시오. pudieron ver ustedes cómo él completó esa justicia para recibir esa sanidad. A pesar de que tenía ese dolor en su hombro, si tenía algún servicio voluntario en el templo local, él servía con todo su corazón. 그렇게 Y así Dios le ha dado la gracia para poder cumplir con su deber. Y al completar también esa justicia, 어깨도 마음껏 쓸 수 있도록 축복해 주시지 않았습니까? 그리고 pudo usar 행복하게 거느시면서 너무 행복하다 하시는 모습 안에 정말 행복을 느끼고 su brazo 두 분이 y fue bendecido para ir a la casa de oración. 행복해 보이셨어요. Y cuando yo vi que ellos caminaban, 주님은 es decir, él y su esposa caminaban, 권능으로 se veían también muy agradecidos. 하지 않는데 그냥 마음으로 구원받은 것만 기뻐합니다라고 하는 건 때로는 한계가 있잖아요. 그런데 그러한 믿음을 변함없이 이루어 나갈 때에 네, Y al tener esa fe invariable en Dios por esa gracia y salvación que han recibido, Dios Padre también les ha bendecido 또한 중심을 a través de la sanidad. 능력이 죄악에 물들었던 우리의 영혼을 정결하게 만드시고 아버지 하나님의 마음을 닮으며 Además, están experimentando cómo el poder de Dios que transforma los corazones purifica nuestro espíritu manchado por el pecado y nos permite asemejarnos al corazón de Dios Padre y llegar a ser verdaderos hijos. Él nos da gracia y poder en la llanura del Espíritu Santo cada día, permitiéndonos desechar el pecado de la falsedad. Les pido que recuerden siempre la gracia del Señor que está con nosotros con un poder tan asombroso mediante la obra del Espíritu Santo y que su gratitud aumente cada día. 됩니다. 마지막 다섯 번째로 Finalmente, en quinto lugar, Jesucristo es el Señor de amor. 세상에서 서로 Vemos que muchas personas en el mundo que dicen amarse cambian cuando se enfrentan a dificultades o cuando tienen que sacrificarse. 하는 것을 봅니다. 뭐 친구, 연인, Por ejemplo, entre amigos, pareja o entre esposos. 배우자로 인하여 내게 해가 되고 큰 어려움을 만나게 되면 Por ejemplo, si enfrentan dificultades por su cónyuge, 어떤 모습을 se revela como ese amor no fue verdadero y perfecto. Y así se llegan a decepcionarse 것을 알 수 있습니다. y darse cuenta que ese amor no fue verdadero. 하지 않을 때는 사랑했던 마음이 오히려 미움으로 변하기도 하며 열정적인 사랑을 하다가도 También cuando la otra persona no actúa como ellos desean, el amor que sentían se convierte en odio y en casos que hay casos en que después de un amor apasionado, con el tiempo se enfría. Sin embargo, Jesús nos amó a ustedes y a mí, que éramos pecadores con un amor inmutable, incluso cuando fue azotado con un látigo cruel. 하나님의 아들로서 하늘에서 누리시던 영광을 뒤로 한 채
cuando llevó esa corona de espinas y murió en la cruz en nuestro lugar. Dejando atrás la gloria que disfrutaba en el cielo como hijo de Dios, descendió a esta tierra vistiendo la forma 주님의 사랑 de una criatura humilde, y su amor fue tan 십자가에 못 박는 사람들이 devoto que estuvo dispuesto a dar su vida derramando toda su agua y sangre. Incluso por las personas que lo clavaban en la cruz, elevó una oración pidiendo que fueran perdonados. Además, mientras sus manos y pies clavados en la cruz eran desgarrados y su cuerpo entero sufría cubierto de sangre, el amor de nuestro Señor fue tal que se preocupó por las almas que no serían salvas e irían al infierno. Este Señor de amor, ahora mismo, 우리를 위해 아버지 también sin comer ni beber, se presenta ante el trono de Dios Padre e intercede fervientemente por nosotros. 이 땅에서의 인간 경작을 Él ruega para que recibamos bien el cultivo humano en esta tierra y seamos victoriosos, y para que surjan muchos hijos que reciben el poder del Señor y a través de ellos se manifieste la gloria de Dios. 사랑의 주님 Además, el Señor de amor nunca los abandona ni por un momento, sino que mora en su corazón, guiándolos para que puedan actuar en la verdad. 로마서 8장 26절 Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tal como dice este pasaje, Él nos guía e intercede a través de la obra del Espíritu Santo. 이렇게 늘 함께 Si realmente sienten este amor del Señor que está siempre con ustedes y lo aman, nunca podrán pecar. 결코 범죄할 수가 없습니다. 주님이 나를 위해 그 모진 고난 고초를 El Señor ha sufrido ese dolor y humillación por mis pecados, 고난 고초를 당하셔서 내 죄를 사하셨는데 내가 y el Señor ha redimido esos pecados al sufrir en la cruz. 얼마나 Pero si uno pecara nuevamente, cuánto dolor sufriría el Señor si uno conoce eso, como pecaría. Solo actuarán en la verdad, circuncidando su corazón como le agrada al Señor. Y además predicarán al mundo con un corazón ardiente 전파하게 되는 것이고요. el amor del Señor que están recibiendo. Les pido que este sea un tiempo para sentir profundamente el amor del Señor, un amor grande y profundo que nadie más puede dar, y para reflexionar sobre cuánto aman ustedes al Señor. 결론을 말씀드립니다. Termina el mensaje. Amados hermanos, Efesios 3 del 18 al 19 registra: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 했습니다. 여러분 중에는 Entre ustedes puede haber quienes hayan recibido al Señor recientemente y quienes hayan llevado una vida de fe durante varios años o décadas. Sea cual sea el caso, les pido que recuerden de nuevo cada momento de los tiempos pasados en los que nuestro Señor Jesucristo estuvo con ustedes. 다시 떠올려 보시기 바랍니다. 약 2000년 전 El Señor que vino a esta tierra hace unos 2000 años 오늘도 여러분 한 ha venido hoy a cada uno de ustedes y ha estado con ustedes hasta ahora dentro 여러분과 함께 de la obra del Espíritu Santo. 생명의 말씀을 주심으로 Les ha dado la palabra de vida, permitiéndoles conocer el verdadero propósito del cultivo, y les ha hecho comprender el corazón de Dios Padre. 올한해도 성도님들은 Este año también nuestros hermanos 은혜를 주셔서 감사하다 고백을 하고 confiesan que 설교를 들으시면서 confiesan que están agradecidos al recibir entendimiento y gracia a través del mensaje. 우리 교부장님이나 우리 지역장님 Pero no deben pensar: 우리 ah, 교부장님 debe ser que el pastor de mi parroquia le informó sobre mi vida a la pastora principal. 더 많이 감사하시길 부탁드립니다. Si hay alguien que piensa o siente así, 그렇게 여러분을 espero que 거지. 저는요 puedan dar aún más gracias a Dios. Y es que el Señor, el Espíritu Santo, les ha iluminado y alumbrado sus corazones. Pero deben ustedes entender que en esta iglesia no hay un sistema en el que 제가 거짓말쟁이니까 yo sea informada de sus vidas personales. 교부장님이나 지도교사님들이 하도 성도 보고를 저한테 안 해주셔서 알만한 일꾼이 소천했는데도 안 해주시고 뭐 좋은 행복한 일이 있어도 Al contrario, incluso yo me preocupo a veces porque no soy tan informada de ciertas cosas. Por ejemplo, cuando alguien, por ejemplo, un obrero ha fallecido, o cuando algo
bueno o feliz ha pasado. 그런데 어떻게 설교를 하시는데 왜 내 집에 있었던 Pero como la pastora principal cuando predica dice o puede compartir lo que ha pasado en mi casa, 교구장님이 절대 알 수 없잖아요. 또 보고할 수 없죠. 그러면 왜 내게 그런 깨우침이 없느냐? no es que la servidora de su distrito me haya informado sobre ello. 이 얼마나 El Espíritu Santo les ha dado entendimiento a través de la palabra y yo solamente soy instrumento 전달하는 도구요. que comparte la palabra de Dios, que difunde la voluntad del Señor. 정확히 나에게 깨우쳐 주시는 것이 있고, 이거 Si hay exactamente un entendimiento, 이거 너무 sienten por ejemplo alguna vergüenza, 있는 것 같이 부끄러워요. sienten que están desnudos ante la palabra, 성령님께서 여러분들을 그렇게 es una gran bendición. El Espíritu Santo los está moldeando y el Señor les está hablando a través de la palabra. 뭐냐면요. Pero ¿cuál es el problema? Al contrario, 깨닫지 못하는 거 이게 문제예요. es cuando no se dan cuenta cuando es su palabra. 보면 율법자들. Por ejemplo, ha habido esos casos en la época de nuestro Señor, como los estudiosos de la ley. 듣지를 않아요. 이게 Ellos no escucharon esa palabra de Jesús como suya. Si han tenido entendimiento a través de la palabra, espero que tengan una profunda gratitud en este fin de año. No es algo que yo pueda hacer, es la obra del Espíritu Santo. Y tal como les estoy diciendo ahora, es el Espíritu Santo, es el Señor trabajando en ustedes a través del Espíritu Santo que mora en ustedes. Ay, el Señor me ama tanto. Ustedes sienten todavía que su corazón se punza, se hiere, se lastima, es porque todavía no obedecen. 내 안에 잘못된 게 Deben indagar sobre el pecado, sobre esa parte que han hecho mal. Y si ustedes reconocen y se esfuerzan, no sentirían eso todas las semanas. Pero al uno carecer de esas obras de obediencia, ese entendimiento llega a veces a ser dolor. Pero aún así deben conocer que eso es el amor del Señor y ahora obedezcamos. 상상조차 하지 못했던 새 예루살렘 성으로 들어가 Les ha dado la esperanza de entrar a la ciudad de la Nueva Jerusalén, algo que antes no conocían ni siquiera podían imaginar. 셨는데 내 안에 악을 발견해서 아멘하고 Al encontrar esa maldad, 합니다. 이렇게 순종하고 행함으로 이제 변화. si obedecen y van orando por 있던 새 예루살렘이 점점 conforme a la palabra, esa Nueva Jerusalén que se sentía muy lejos de ustedes se acercará cada vez más. 사랑을 주신 주님께서 창세로부터 계획 El día que conmemora la venida a esta tierra del Señor, quien nos ha dado un amor tan grande que no podemos medir, en obediencia a la providencia de Dios planeada desde la fundación del mundo, es precisamente la Navidad. 담고 있는 12월 한 달 동안 No solamente en la Navidad, 여러분 sino que esa alegría también debe estar 여러분과 함께 하신 en todo este mes de diciembre y siempre. 높이와 깊이가 Con motivo de esta gozosa Navidad, les pido que 어떠하여 보시기를 todos ustedes reflexionen más profundamente sobre cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor del Señor que ha estado con ustedes hasta hoy. Oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que la plenitud de la gracia y la emoción recibidas una vez se profundice cada día más y así puedan llegar a la Nueva Jerusalén con un grito de victoria. 우리를 구원하시기 위해 Meditemos en la palabra. 으로 이끄시기 위해 우리를 죄에서 노임받고 이제 천국 백성 하나님의 아들 딸로 삼아 주시기 위해 독생자 아들 예수님을 이 땅에 보내 주신 이 성탄을 맞아 예수 그리스도의 그 은혜와 사랑이 우리 가운데 Dios Padre, te damos muchas gracias porque hemos compartido hoy cómo nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador, está con nosotros, incluso ahora en diferentes aspectos. Padre, ayúdanos a obedecer conforme a tu palabra y así siempre tener esa compañía de nuestro Señor. Te damos muchas gracias. Recibe toda la gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Oraré por los enfermos. Proponga sus manos en la parte enferma y si no están enfermos, pongan sus manos en el corazón para recibir la respuesta al deseo de su corazón. Buen Padre Dios, muchas gracias. Pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo esta oración en el culto.
Pon tus manos sobre todos los hermanos y televidentes que están ofreciendo este culto a través del internet en cada uno de sus hogares, con sus familias, sobre todas las iglesias. Pon tus manos sobre ellos, desde la cabeza hasta los pies, todos los órganos interiores, células, tejidos y nervios. Quema con el fuego del Espíritu Santo y sana toda debilidad y enfermedad en el nombre de Jesucristo. Echo fuera toda enfermedad, bacteria y virus. Sánalos completamente. Todos los huesos, articulaciones, todos los órganos interiores. Echa fuera toda bacteria. Sánalos completamente. Que todas las cosas difíciles, ya sean enfermedades difíciles por la medicina, para ti todo es posible. Padre, pon tus manos, quema con el fuego del Espíritu Santo, sánalos completamente. Quema con el fuego del Espíritu Santo y poder de la recreación, para que toda parte degenerada o deteriorada sea recuperada. Sánalos completamente. Si no pueden ver o no tienen buena vista, Padre, quema y sana con el poder de la recreación, que puedan ver bien, puedan escuchar bien, puedan caminar y tener buena salud. Pon tus manos sobre todas las articulaciones, dales más salud, que podamos testificar y glorificarte como hijos tuyos que disfrutan de esa salud. Protégelos en todos sus hogares, trabajos y negocios durante una semana, que puedan alcanzar la evangelización familiar. Protégelos de cualquier incidente, accidente, que puedan rebosar de esa paz, que nuestros estudiantes puedan cumplir bien su deber como estudiantes, que puedan llevar una vida distinguida en el mundo. Te pido por todos los hermanos, iglesias, filiales alrededor del mundo. Recibe toda la gloria a través de ellos. Gracias en el nombre de nuestro Jesucristo he orado. Amén.